declinación, pero en realidad es formación. Pero el participio presente activo se forma con el tema de infectum, con un infijo, perdón, con un infijo, aunque hay tema de infectum, con un infijo que va a ser el nt más las desinencias de tercera declinación. Después el participio pasado pasivo se va a formar con el tema de supino, es decir, la última forma del verbo, con las desinencias de un adjetivo de primera clase. Después, el participio futuro activo se va a formar con el tema de supino más el infijo ur más las desinencias de primera clase. Y el participio futuro pasivo va a ser básicamente lo mismo con el infijo nd más las desinencias de primera clase. ¿Ok? Acá les dejo el cuadrito de lo que viene siendo todo. ¿Ok? El participio presente activo, acá no les puse, pero activo viene siendo la parte izquierda, todo lo que va acá, y el pasivo, todo lo que es la parte derecha. ¿Ok? Bueno, acá, como pueden ver, este es el participio del verbo amo, amas, amare, que en el participio presente activo, como dije, se saca el tema de infectum, que es ama, y le agregas la doble consonante, que es la ns, y después el genitivo, por así decirlo, va a ser lo mismo, ¿ok? La doble consonante nada más le cambian la S por una T y le agregan las desinencias. Después, el participio pasado pasivo se va a armar con el tema de supino más las desinencias de primera clase. Bien. ¿Qué son estas? Bueno, aus, aum, ¿ok? Amatus, amo, amas, amare, amatum. Le sacamos el y queda el amat, ¿ok? Este va a ser el tema del supino. Y las desinencias us, aum, que son las de primera clase. Y bueno, sí, con el resto tampoco hay tanto quilombo. El participio futuro activo, seguramente les habrán dicho que sí, el modelo de factura. No sé si les habrán dicho, pero no sé. A mí Kiara, por ejemplo, el año pasado nos dijo que tengamos presente el modelo de factura para declinar este participio. Y el participio pasado, perdón, el participio futuro pasivo, el modelo de Amanda, que es la yerba. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna consulta? Creo que muy rápido, pero porque no es como que digamos un tema que hay que revisar tanto. ¿Va bien? Sí, sí, se entiende. Bueno, bien. Después, con el tema de las traducciones, el participio presente activo se traduce como un adjetivo y suelen terminar en ente. ¿Ok? El participio presente activo es el de acá. Y, como dice acá, la casa rodante bajó la montaña. El participio que es rodante, del verbo rodar, ¿ok? La casa rodante se traduce como, bueno, como le dije recién, como el participio y le pegamos el ente. Bajó la montaña y acá una chica, creo que fue Aura, si no me equivoco, el anterior grupo de estudio se había confundido y era porque yo acá puse como los verbos en latín con el participio y la traducción correspondiente, ¿ok? Estos son los participios en latín y esta es la traducción, ¿ok? Si no es que me olvidé, por así decirlo, de ponerle como la línea de abajo, tipo subrayarlo, ¿bien? Después el participio pasado pasivo se traduce como los participios en español, es decir, con do o con da, ¿ok? La casa pintada de rojo, sí, la casa pintada de rojo. El participio es pintada, ¿ok? Y acá está su correspondiente participio, ¿bien? En latín. Después el participio futuro activo se traduce como un adjetivo de acción futura con matiz final. La profesora llegó para dar sermones a los alumnos. El participio es datura. El verbo es do, das, dare, que es el verbo dar. Y como va en, ¿cómo se llama? Participio futuro activo, que es este, ¿no? Sí, que es el de acá. Como ven le puse datura, porque como es de primera, ¿cómo se llama? Primera conjugación va con A. Se traduce con acción futura con matiz final. Y con matiz me refiero a que va a tener un sentido. ¿Ok? Y cuando nos referimos con matiz final, nos referimos a una finalidad. Bien. Entonces, por eso,
acá yo puse para dar sermones, ¿ok? La profesora llegó justamente para dar, ¿ok? Si quieren tomarlo como un modelo, háganlo, que el participio futuro activo siempre va a ir con la matiz final que es para, ¿bien? Después, el participio futuro pasivo se traduce como una acción pasiva de futuro con matiz de obligatoriedad, la que debe ser amada, participio amanda, ¿ok? Esto también, el participio futuro activo y el participio futuro pasivo tomen como modelo lo que es, bueno, acá lo que es la profesora llegó para dar, ese para, ténganlo muy presente en este tipo de participios, y el debe ser en ese tipo de participios que es el futuro pasivo, ¿ok? Porque después en la traducción se pueden llegar a confundir, porque créanme que no es raro, ¿no? Así que ténganlo muy en cuenta al momento de traducirlo, ¿ok? Bien, después pasamos con el tema de... Ah, perdón, hasta acá alguna duda con el tema de participios. Bueno, si quieren pasamos al perfectum. Que el perfectum es un tiempo verbal que, a diferencia del infectum, marcan acciones que arrancaron y terminaron, que tienen un final, ¿ok? Por ejemplo, yo en infectum puedo decir yo amo, ¿ok? Ese yo amo es una acción que arranca, pero yo no le pongo un final, ¿ok? Y en el perfectum yo puedo decir yo he sido amado, ¿ok? En ese caso el yo he sido amado justamente marca un principio y un final, ¿ok? Son acciones acabadas y que por lo tanto casi siempre van a ser acciones pasadas. Y bueno, el perfectum, como lo puse acá, es un tiempo verbal que expresa una acción acabada y que se suelen armar con las letras U o la B corta, ¿ok? Que su pronunciación es la misma, no se hagan tanto drama. Sería amo, amas, amare, amawi, amatum. Monia, mones, monere, monui, monitum. Audio, audis, audire, audiwi, auditum. Bien. Bueno, la formación es que el perfectum cuenta con formas indicativas o subjuntivas. El imperativo no existe. Y los sufijos son iguales para todas las conjugaciones. Es decir, que, bueno, habrán sufrido que el primer parcial, por ejemplo, las, ¿cómo se llama esto? Las terminaciones. ¿Terminaciones? Sí, las terminaciones en latín siempre como que varía la vocal, ¿no? Por ejemplo, el subjuntivo de tercera declinación, dependiendo si es i pura o i impura, puede llegar a cambiar, ¿ok? Por ejemplo, creo que es capiam, faciam, así, puede llegar, es terrible eso. A ver. Bueno, en perfectum va a ser lo mismo para todo, no hay tanto drama como el infectum, por así decirlo. Y acá, bueno, les presento lo que viene siendo los tiempos y modos verbales que, bueno, no lo marqué, ahora que lo pienso, pero las terminaciones van a ser, si le separamos, va a ser ley, va a ser el isti, va a ser el it, va a ser el mus, va a ser el istis, y acá, bueno, tienen dos opciones, que es amawerunt o amaweren, ¿ok? Y con las traducciones abajo, que son estas, ¿bien? Bueno, el proyecto no es nada del otro mundo, dentro de todo, es lo mismo que vienen haciendo desde el principio de año, que es la conjugación de verbos, que es copiar y pegar. Básicamente no es como que tengan que pensar, sino que capaz recordar algunas acepciones a lo que viene siendo el tipo de conjugación, si es de primera, segunda o tercera. Pero el perfectum es muy simple, va a ser lo mismo para todos y es genial, básicamente. Y bueno, las traducciones se forman con la perífrasis verbal, que va a ser el verbo auxiliar del haber y el participio, ¿ok? He amado, amawi, amawi, he amado, amawisti, has amado, amawit, ay, ha amado, amawimos, hemos amado, amawistis, han amado, amawerunt, amawerunt, amawere, han amado, ¿ok?
Bueno, el pretérito pluscuamperfecto se forma con el infijo era y con las terminaciones en activas, ¿ok? Amau, que es el tema, va a seguir por el infijo era y con las desinencias, ¿bien? Y las traducciones van a ser estas. Amagueram va a ser había amado, Amagueras, vos habías amado, Amaguerat, él había amado, Amagueramus, habíamos amado, nosotros habíamos amado, Amaguaratis, ustedes habían amado, Amaguerant, ellos habían amado. Bueno, esto lo tienen igual, creo que lo pasó Angie, no sé si lo pasé yo, pero esto lo tienen en el grupo de WhatsApp, así que nada, eso. Esto si quieren la paso rápido porque no hay como tanto que ver. Ah, y acá una pequeña aclaración, que en el modo subjuntivo el pretérito perfecto va a ser igual al futuro perfecto del indicativo, ¿ok? Por ejemplo acá, amagüero, amagüeris, amagüerit, amagüerimos, amagüeritis, amagüerint, ¿ok? Y acá va a ser lo mismo, solamente que va a cambiar la primera persona del singular, que como pueden ver es amagüerim y acá va a ser amagüero, ¿ok? Pero ustedes cuando estén en el parcial y se encuentren con esto, ustedes tienen que fijarse los otros verbos que siempre suele tener concordancia y tiene que tener como coherencia entre todos, ¿ok? O sea, me refiero tipo a que obviamente puede haber un verbo en modo indicativo y otro verbo en modo subjuntivo, pero casi siempre tipo van a seguir como la misma línea de modo, ¿ok? Bien. Después pasamos a la voz pasiva, que ahora sí me acordé de ponerla, que la voz pasiva en perfecto se va a formar mediante una construcción perifrásica del verbo en participio pasado pasivo, es decir, con el tema del supino y las desinencias de primera clase, de los adjetivos de primera clase, y un verbo auxiliar que va a ser el verbo sum. ¿Ok? La voz pasiva del perfectum contempla dos modos, el indicativo y el subjuntivo, y como siempre el imperativo no existe. ¿Ok? El participio pasado va a tener que concordancia con el número de la conjugación. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el participio pasado pasivo, cuando ustedes vayan a conjugar los verbos, que acá incluso puede llegar a ser mucho más fácil que en la otra, porque nada más se tienen que acordar de un verbo, que va a ser el verbo sum, ¿ok? No van a tener como que acordarse de las terminaciones en erim, en isti, en etcétera, sino que nada más van a tener que acordarse del verbo irregular que va a ser el sum, ¿ok? Y bueno, acá cuando les dije que el participio pasado pasivo va a tener concordancia con el número de la conjugación, y me refiero a que, por ejemplo acá, amatus aum para singular, ¿ok? Y va a ser amati, amatae, perdón, y amata para el plural, ¿ok? Y como podemos ver, el us es el nominativo singular de segunda de... me perdí. Sí, el us va a ser el nominativo singular de la segunda declinación, mientras que el i va a ser el nominativo plural de la segunda declinación, ¿ok? Y así, con eso me refiero a que va a tener concordancia siempre con el número de la conjugación, ¿ok? Y esto lo aclaro porque después, creo que es acá, no, acá. Por ejemplo, acá van a tener amatus aum para singular, sum es est, amati, amatae y amata para plural, ¿ok? Acuérdense tipo de los plurales de estos nada más. Y ahora sí pasamos a lo que viene siendo el verbo sum. Ustedes van a utilizar este cuadrito para toda la voz pasiva, ¿ok? Yo acá no les puse imperativo, pero quiero que sepan que el verbo sum tiene imperativo, sino que no lo puse acá porque justamente la voz pasiva no lo tiene. Bueno, el cuadro me quedó medio chueco, pero fue porque lo hice recién y porque por alguna razón Canva me pedía plata para poner un cuadro y yo no pensaba gastar un solo peso. Así que, bien, este cuadrito igual, me parece que no lo tienen porque lo armé recién, así que lo voy a pasar al grupo una vez que lo tengan, pero básicamente, si les piden, qué sé yo, la voz pasiva de el verbo, bueno, como lo tengo acá, amo, la voz pasiva del verbo amo del pretérito perfecto, ¿ok? Claro, yo les puse presente, pero acá es pretérito perfecto, ahora lo cambio, chicos, Dios mío.
sin pretérito perfecto, ustedes van a poner amatus, amata, amatum, y al lado va a ir pegado esto, ¿ok? Como por ejemplo acá. Amatus aum, sum es est, y para plural le cambiamos las desinencias a plural, amati, amatae, amata, sumus, estis y sunt, ¿ok? No tiene mucha ciencia, no hay que pensar mucho tampoco, que digamos, es literalmente copiar y pegar, y nada más hay que acordarse el verbo sum, que es esto. Igual yo tengo una ficha, la voy a subir al Drive, ahora que me hicieron ahora que me acordé, con todas las formas del verbo sum, y en infinitivo también, que después si siguen Latin 2, que yo lo recomiendo totalmente, aunque sea medio complejo, la recomiendo mucho, se les van a tomar ahí, ¿ok? Bien. Hasta acá, ¿alguna duda, consulta que tengan? Bueno, si quieren, a ver, creo que no queda nada más. Sí, bueno, esto lo puso Angie, no lo puse yo, arre. Pero estos son los textos conocidos, ¿ok? No sé si lo tienen, pero son 3 los textos conocidos que van a entrar en el segundo parcial, que va a ser el de Gallia est omni divisa en 3 partes, va a ser el de Caesarin cole media triplicam, bueno, esto, que... Ay, este era el modelo de parcial que tenía, bueno, no lo miren, no lo miren, arre. Este va a ser el texto conocido, y este también va a ser el texto conocido. Bien, acá, Dios mío, la calidad, pensé... La calidad es terrible, chicos. Pensé que se iba a ver mucho mejor. Pero Se ve bien igual, modelo ¿no? de parcial C. Este es el modelo de parcial que quería que veamos y completemos. Pero bueno, Angie se ve que lo completa en el anterior grupo de estudio. Pero bueno, va a ser así el parcial. ¿Ok? Parte A, que va a ser la parte de morfología, y la parte B, que va a ser la parte de sintaxis. ¿Ok? Como en el primer parcial. Van a tener 3 puntos, y el primer punto va a constar de formar el enunciado. Escucha mi nota de fondo. Va a ser formar el enunciado de comparativo y el separativo de objetivo. Facilis, facile, perdone. Y básicamente, no es nada de otro mundo. Si quieren lo hacemos ahora, o no sé, lo hacen después, si siquiera me lo mandan. Y Sí, lo sí, veo yo. si lo Sí. podemos hacer ahora mejor porque no me acuerdo para nada cómo se formaban estas partes. O sea, la primera parte de lo que piden no me acuerdo casi nada. La traducción sí, pero el resto no. Bueno, vale. Vengan que saco la hoja de documento. A ver. Bien, ahora cambio la ventana. Ah, documento, ¿dónde está? Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Bárbaro. Para, le voy a poner un título porque no me gusta, le voy a poner en texto Roman. Em, parcial latín. ¿Se escucha el ruidito? Perdón, yo tengo una extensión que si no les gusta lo saco, pero hace ruidito cada que tipo escribo. Y me encanta porque me relaja. Así que de última lo saco, no tengo drama. Pero si a ustedes les molesta, díganme y lo saco, ¿ok? Bien. Facilis, facile. Bien, primero que nada, esto es un adjetivo, como verán. Y está en, ¿cómo se llama? Neutro. Bien. Creo que está en neutro. Sí, está en neutro. Y básicamente el comparativo
es agregarle un sufijo, que el sufijo va a ser use, ¿ok? Vamos a sufijo. Bien. Y ahora voy a poner por ser neutro. Bien. Entonces, nos va a quedar Faki use. Bien. Banquen, que se quiere unir Juli. Ahí va. Hasta acá va bien, más o menos. Sí, sí, se entiende. Muy bien. Entonces, vamos a tener las formas vamos a tener la forma en la declinación, que va a ser los casos, perdón, nominativo. Bueno, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Bien. Entonces, nosotros sabemos que el vocativo siempre va a seguir al nominativo, ¿ok? Solo en tercero eso cambia. No, en tercero no, en segundo nada más cambia, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que si es como el vocativo sigue al nominativo, vamos a tener que ponerle facilius, ¿ok? Ah, perdón, un momentito. Un segundo. Ahí está. Y me acabo de acordar, porque estoy viendo ahora que el modelo de parcial, que nos piden enunciar nada más. Nosotros estamos haciendo una declinación. ¿Querés? Tipo, ¿querés que tipo, hagamos la declinación o querés que nada más hagamos el enunciado? Porque ahora, tipo, lo estoy viendo recién. Y lo que dice formar el enunciado del comparativo del superlativo. Bueno, igual seguimos. De última. Va a ser Facilius. Y le pegamos básicamente las de ciencias, ¿ok? Dios mío. Acá va a ser Faciliorum. Facilis. Facile. Y acá va a ser Facile. Bien. Y eso va a ser en singular. Y ahora en plural va a ser Faciles. A ver, perdón. Pregunta por más que el adjetivo esté neutro para ser mencionado no sé qué tenga masculino y femenino o solo neutro. En este caso, me parece que el adjetivo es de una sola. Ah, no, es de otra mención, tienes razón. No, igual acá tendrías que hacer en todo caso ambas. Eh, sí, igual yo acá nada más estoy haciendo lo que viene siendo el. ¿Cómo se llama? El masculino y el neutro. No, el masculino y el femenino. Y ahora, si querés, pasamos al neutro, ¿ok? Bueno, acá sería Aquiles también. Era Aquiles, Facilum. Lo complicado que es hacer esto, Dios mío. Facilum, Facilibus y Facilibus. Bien, y esto se enuncia así.
El enunciado va a ser Facilior. Facilius. Ok. ¿Alguna duda? Consulta. Perdón, chicos, estoy medio quemado. Disculpen si ando como media luna. No sé si quedó alguna duda, consulta. ¿Quieren que retomemos algo? A ver. Sí, ahí puedo leer bien tu pregunta, porque pensé que querías que hagamos la declinación. Ay Dios, se me trató acá. Como es fakile, es un adjetivo de segunda clase de dos terminaciones, ¿ok? Van a tener una terminación para masculinos y femeninos y una terminación para neutros, ¿ok? Para masculinos y femeninos va a ser esta y para femeninos y... no, perdón, para neutros va a ser esta, ¿ok? Entonces, para anunciarlo vamos a primero tener que hacer esta que, como ustedes sabrán, la desinencia, si quieren decirlo así, la desinencia de... Ay, le puse foquillo. La desinencia de... ¿Cómo se llama? La desinencia para masculinos y femeninos va a ser en ior, ¿ok? Por eso acá le puse facilior. Y para neutros va a ser en ius, ¿bien? Y acá lo que hice fue hacer nada más el neutro. Después si quieren hacer, tipo, después si quieren declinarlo de manera con esta terminación que es para masculinos y neutros, ustedes nada más tienen que agregarle el ior y pegarle todo lo que es diciendo. Entonces acá te quedaría, en vez de faciliorem, bueno, sí es básicamente lo mismo. Te quedaría faciliorem, facilioris, faciliore, faciliri, faciliores, faciliorium, facilioribus y facilioribus también, ¿ok? El enunciado sería así, igual. Nada, eso. Si quieren pasamos al siguiente punto, si no hay ninguna duda, consulta. Pero bueno, el siguiente... ¿Cómo se llama? El siguiente punto es declinar un pronombre, que en este caso el pronombre, lo estoy diciendo, es ik de coq. Es ik, I, coq. ¿Ok? ¿Qué va a significar este o esta? ¿Ok? Entonces, la declinación de, ¿cómo se llama? De este pronombre, nada más va a tener un nominativo, no va a tener acusativo, va a tener genitivo, va a tener dativo y va a tener ablativo. Bien, van a tener casos tipo terminaciones en común, como por ejemplo el genitivo y el dativo, ¿ok? Acá, por ejemplo, vamos a primero hacer el masculino, vamos a hacerlo todos juntos igual. Va a ser ik, va a ser Ike, va a ser ok, ¿ok? Después, para acusativa, va a ser unk, va a ser ank y va a ser uyus. No, ok, perdón. Bueno, el neutro sigue siendo como lo que vienen haciendo toda la vida, que es las tres primeras partes, tanto como en singular y en plural, van a ser siempre las mismas. Acá, en masculino y en femenino puede llegar a cambiar, pero de toda la vida va a cambiar. Así que quédense tranquilos. Y para el genitivo va a ser todo lo mismo, va a ser en uyus. El dativo va a ser en uic para los dos. Y para el relativo, acá va a ser ok, va a ser ac y va a ser ok. Ok. Es nada más lápiz, papel y goma, perdón. O sea, nada más hay que acordarse de los pronombres. Si no me equivoco era así, ahora me tengo que fijar igual, pero
a mí me tomaron este y yo me puse esto y me pusieron bien, pero la declinación de pronombres va a ser nada más esta y siempre les van a pedir un pronombre demostrativo, ¿ok? De los que hay, si no me equivoco, es Ikagok, Ile, Ila, Ilud, Iste, Ista, Istud y otro más que no recuerdo muy bien cuál era, pero en el parcial nada más les van a tomar esto, ¿ok? Ah, bueno, esto es en singular, a todo esto. Esto es en singular y ahora pasamos al plural. Que el plural viene siendo I, viene siendo AE, y acá AEC, acá es OS, AS, AEC. Genitivo, bueno, va a ser para cada uno. El de su descendencia, Orum, Arum, Orum. El dativo va a ser lo mismo para todos, sí, va a ser lo mismo para todos, que va a ser un is. Y por último, lo mismo, ¿ok? Ahí nos quedaría como ponerle el cuadrito, el cual está bien organizado, pero así nos quedaría como el cuadrito si tuviéramos que declinar el pronombre, ¿ok? Hasta acá va bien. Sí, yo voy entendiendo, la verdad, no me lo acordaba. No, nada. No, igual es cuestión de acordarse nada más. No es mucho, tampoco que digamos. Pero nada, si se hacen como unas cartitas y se los memorizan, créanme que va a estar más que bien. Y a todo esto, las traducciones, como verán, o como sabrán también, los pronombres demostrativos en particular pueden llegar a cumplir la función de atributo o de núcleo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá el nominativo sería el, este, esta, este, acusativo cuando está enfrente de un verbo que requiera, de un verbo transitivo que requiera un acusativo, por ejemplo, vamos a escribir mejor ejemplos porque me parece que si no, por ejemplo, un ejemplo nominativo podría ser esta casa amarilla es grande, ¿ok? Acá, por ejemplo, esta casa amarilla viene siendo todo el sujeto, ¿ok? Y en este caso el esta va a estar en AEC, ¿ok? ¿Por qué? Primero que nada porque está en concordancia con la casa, que la casa es femenino singular y por eso va a estar en femenino singular, ¿ok? Y acá casa va a ser como, va a funcionar como núcleo, esta y amarilla van a funcionar como atributos, ¿ok? Van a ser modificadores directos de casa. Acá el verbo es y bueno, este predicativo subjetivo, bueno, etcétera. Vamos al acusativo. A ver. El señor quiere, Dios, Dios mío, quiere esta, este changuchito, ponele, ok. Entonces, acá el señor va a funcionar como sujeto, el verbo querer, en este caso quiere, este sanguchito va a funcionar como objeto directo, ok. En este caso, como es objeto directo, va a estar en ung, ok. ¿Por qué? Porque sanguchito va en masculino. Hasta acá bien, perdón si son ejemplos en español, no tengo ningún ejemplo en latín, como por así decirlo. Eh, pero nada, no varían mucho dentro de todo las traducciones porque siempre va a ser como lo mismo, ¿entienden? Siempre va a ser este o esta, o esto, perdón, en. Ay Dios, me voy a poner, o esto en neutro. Y siempre van a ir tipo acompañados del sustantivo o adjetivo al que modifiquen, ¿ok? ¿Quieren pasar al tercer punto? Si se entendió, pasamos al tercer punto. Sí, 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 se entendió. Bueno, entonces bien, pasamos al tercer punto. Y el tercer punto es hermosísimo. Conjugación de verbos. Tenemos el verbo colo, colis, colere,
colui, colitum, sí, colo, colis, colui, colere, colui, cultum, perdón. Cultum. Y nosotros tenemos que conjugarlo en 3 partes y declinar un participio, ¿ok? Nosotros tenemos que conjugar el verbo cuando está en pretérito. No llego a ver. Pretérito imperfecto indicativo, ok. Pretérito imperfecto del indicativo voz activa. Vamos a tener que hacerlo en futuro perfecto. Futuro perfecto del indicativo voz activa. Voz activa o pasiva, no bien, perdón. Voz pasiva. Y por último, pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo voz pasiva. Creo que se siga. Y por último, enunciar los participios. Bueno, eso lo hacemos ahora en un ratito. Bien. Nos encontramos en un hermoso problema. Que tenemos el pretérito imperfecto del indicativo voz activa. Ok. Primero que nada hay que pensar, ¿qué tiempo verbal es pretérito imperfecto? Bien, nosotros sabemos que el pretérito imperfecto pertenece al tema de infectum, ¿ok? Por lo tanto, vamos a tener que utilizar el colo. Vamos a utilizar el col, ¿ok? Bien. Pretérito imperfecto del indicativo. Es de tercera a todo esto, ¿ok? De tercera, tema impuro. Es tema impuro porque, como veremos acá, si fuera con tema puro, no caería la I. ¿Ok? En este caso, si fuera tema puro, sería colio, colis, coliere. ¿Ok? Entonces, bien. Tenemos que utilizar el infectum. El tema infectum va a ser col. Bien. Utilizar el tema call y como es indicativo, vamos a utilizar las funciones indicativo y voz activa, ¿ok? En este caso sería colem. Tengo acá un segundito. Ah, no, lo piden voz pasiva, Dios mío. A ver. Dios santo. Lo piden voz pasiva. Entonces, como es pretérito imperfecto, sabemos que va a llevar el infijo va, ¿ok? Y al ser voz pasiva, tenemos que utilizar las terminaciones de voz pasiva, que justamente va a ser en R. Bueno, ahí los anotamos, chicos. Va a ser colebar. Va a ser. Va a ser colebar. Va a ser colebaris. Va a ser colebatur. Y acá al lado, en plural, va a ser colebamur. Colebamur. Va a ser colebamini. Y va a ser colebantur. Bien. Bueno. Nada de eso, si quieren lo explico un poquito, capaz. Bueno, pretérito imperfecto, como dije antes, pertenece al tema de infectum, a los tiempos verbales de infectum, por lo tanto vamos a tener que utilizar el tema infectum, que van a ser los 3 de acá. ¿Ok? Como es pretérito imperfecto, nosotros sabemos que va a llevar siempre el va. Bien. Que va a ser como el infijo. Bien. Y como está en voz pasiva, vamos a tener que utilizar las otras terminaciones que son estas. Que son en R, en RIS, en TUR, MUR, MINI y ENTUR. ¿Ok?
Y como sabemos que es de tercera tema impuro, vamos a tener que agregarle una vocal de apoyo, la vocal no temática, una vocal de ayuda, por así decirlo, para que no choquen las vocales. Para que no choquen las consonantes, ¿ok? Porque si no ponemos la E, va a ser, ay Dios, va a ser colvar, colvaris, colvatur, y hace muchísimo ruido. Por lo tanto, tenemos que ponerle siempre la vocal de apoyo, que en este caso va a ser la E. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, consulta que tengan? Si no, pasamos al siguiente verbo. Verbo, Dios mío, al siguiente, ¿cómo se llama? A la siguiente conjugación. Siempre va a ser igual con el mismo verbo, obvio. Bueno, no hay mucha ciencia. Así que, si quieren, pasamos al siguiente. Que va a ser el futuro perfecto del indicativo o voz pasiva. Futuro perfecto. Bien, es un tiempo verbal. Creo que nos quedan 15 minutos a todo esto porque está grande. Sí, nos quedan 15 minutos. Ok. Bueno, si quieren hacemos esto rapidito. Y de última, si queda otra duda, armamos otro link, no tengo ningún problema. Así que nada, eso. Bien, vemos un ratito si llegamos. Vamos a tratar de acelerar. Bien, futuro perfecto indicativo, voz pasiva. Ok. Voz pasiva, futuro perfecto. Tiempo verbal, este. Ok. Como va a ser futuro perfecto, vamos a tener que remitirnos al perfecto. El perfecto va a ser este. Coli. Bien, entonces vamos a tener ya mismo que sacarle el tema que va a ser colu. Ok, el tema, bueno, el tema del perfecto siempre le tenemos que sacarle ahí. Ok, nos va a quedar colu o la B corta. Bien. Futuro perfecto indicativo, voz pasiva. Bueno, acá se nos fue todo el choto, porque como es voz pasiva, nosotros sabemos que la voz pasiva del perfecto se arma sacando el supino, no el supino, sino el participio pasado pasivo del, ¿cómo se llama? Participio pasado pasivo del verbo conjugar, ¿ok? En este caso, cultum es el supino y si nosotros remitimos a, como dijimos antes, el participio pasado pasivo se va a armar del tema supino más las desinencias de primera clase, ¿ok? Entonces, nos va a quedar cultus a y las desinencias, ¿ok? Las desinencias van a ser las siguientes. Bueno, como es presente, no, perdón, como es futuro perfecto del indicativo, el futuro perfecto va a ser, ¿cómo se llama esto? El zoom, ¿ok? Va a ser en zoom, va a ser en es, y va a ser en est, ¿ok? Esto es para singular. Después para plural vamos a tener que bajar un poquito esto, vamos a tener que separar acá. Como dije anteriormente, ¿cómo se llama? El participio conjugar, perdón, el verbo conjugar, que va a ser el participio, tiene que estar en concordancia con el número de lo que te piden, ¿ok? Por ejemplo, acá con cultus a y esto es en singular, va a ser siempre las terminaciones en singular, ¿ok? En cambio, en plural vamos a tener que cambiar, ahora sí, las desinencias a plural, ¿ok? Entonces va a ser culti, cultae y culta, ¿ok? No sé y bueno, lo mismo de antes. Ay. Lo mismo de antes, vamos a tener que poner en plural el verbo sum. Sumus, acá sería estis, y acá abajo sería sunt. Bueno, cuando te piden voz pasiva es mucho más fácil, así que, porque no hay que hacer mucho, nada más hay que acordarse del verbo sum, así que eso. ¿Va bien? Hasta acá, más o menos. Perdón si voy muy acelerado, pero capaz no llegamos con el tiempo, así que... nada, armo otro link, tranqui. Así que nada. Pasamos, si quieren, al siguiente, que es el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, voz pasiva. ¿Ok?
Bueno, como tenemos pasivo otra vez, vamos a tener que utilizar lo mismo que vimos antes, que va a ser el cultus agum. Bien. Va a ser cultus, agum. Y el verbo que se va a utilizar, que es el verbo sum, va a tener que estar como bueno, te piden subjuntivo, va a tener que estar en, Dios mío, el de acá, que es el pretérito imperfecto. Perdón, futuro perfecto. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a tener que armarlo así. Cultus aum ero. Cultus aum eris. Erunt. Perdón. Erit. Y después va a tener que ser culti ae a erimus. Eritis. Y Nerunt. ¿Ok? Después les paso bien igual un cuadrito con lo que se arma los tiempos verbales, ¿ok? Porque si bien les puse como el cuadrito del verbo sum y todas sus conjugaciones en modo indicativo y modo subjuntivo, no les puse con qué se armaba tipo, cada tipo de verbo, ¿ok? Por ejemplo, pretérito pluscuamperfecto, bien, ¿con qué tiempo verbal del verbo sum se arma? ¿Ok? Así que nada, ahora en un ratito les paso, porque se va a terminar ya, ahora en un ratito les paso ¿cómo se llama? El cuadrito. Bien, ahora pasamos a la oración, que acá va a ser la siguiente. Caesar incole medio creo que me va a cortar. Voy a cortar abajo entonces. Acá. Caesar incole medio tripliquem aquí. Instructive in summa iuga duas legiones quae perdón, in Galia Citrione Proxime. No entiendo mi letra, por Dios. ¿Qué punto llegamos? A ver. Conscript será, ok. Conscript será et omnia auxilia collocavit. Bien. Acá nosotros tenemos una versión subordinada. Primero que nada, vamos por partes. Vamos marcando los verbos. Ok. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, los verbos instruxit. Vamos a marcarlo con un color, vamos a marcarlo con esto. Acá. Conscript serat. Y collocavit. Bien. Creo que no falta ninguno. Aquí en suma yo... No. Muy bien. Bueno, ¿cuál creen ustedes que es el sujeto de la oración? Que va a estar
¿Cómo se llama? Caesar. Muy bien. Es el, ¿cómo se llama? El sustantivo propio. Va a ser cabezar. Y ahora voy a poner núcleo verbal. Y abajo núcleo verbal. Uy, Dios mío, chicos. ¿Qué les iba a decir? Bien, el verbo instrucit quiere decir colocar. Ok. En este caso, el verbo colocar es un verbo transitivo. Ok. Por lo tanto, va a requerir más de un argumento. Es decir, va a necesitar un objeto directo. Ok. Pueden ver, mírala con, a ver, pueden ver si hay, aquí pueden ver si hay algún tipo de palabra en acusativo y cuál creen ustedes que quede bien con, ¿cómo se llama? Con el verbo instrucit, que es colocar. Triplique, ¿a quién? Sí, muy bien, amigo. Arre, va a ser Triplicem a quién. Ok, esto está en acusativo y va a querer decir una triple fila, por así decirlo, 3 filas, ok. Esto va a ser objeto directo. Y tenemos una preposición, no sé si la llegan a ver, a diferenciar, seguramente porque es lo único que nos queda en esta parte de la oración, que va a ser incole medio, ¿ok? ¿Cómo se llama? In más doble ablativo va a querer decir un ubi, ¿ok? El ubi va a ser como una instancia, por así decirlo, en la que se pone algo, ¿ok? Por ejemplo, acá si nosotros lo traducimos, nos quedaría entonces César colocó, pongo colocó porque eso es en perfecto y como está en tercera persona del singular, pero va a querer decir una acción terminada justamente, colocó, que colocó 3 filas, ok, que va a ser el objeto directo 3 filas y la preposición en medio de una montaña, ok, o en medio de la colina si quieren ponerla, en medio de la colina. Y acá pasamos a la segunda parte de la oración. ¿Ok? Acá hay una subordinada, no sé si la llegan a reconocer. La subordinada es relativa y va a estar encabezada por un pronombre relativo. ¿Lo llegan a ver? Cuasingalias podría ser. Arranca en quas. ¿Ok? Ok. Arranca en quas. Uy, arranca en Es quas. todo lo que está entre comas. Sí, muy bien. Listo. Bueno, como es latino, ¿no? Van a tener más o menos las subordinadas bien marcadas por las comas, que son signos de puntuación fuerte, ¿ok? Y, pero ya después en niveles más avanzados no les van a poner como, no les van a dejar tan fácil las subordinadas, pero en este caso la subordinada va a ser del relativo, ¿ok? Y acá no sé si Cairo les dijo, pero no hace falta como que tengan que ponerle como todo el nombre a la subordinada. ¿Entienden? Por ejemplo, ustedes si ponen subordinada relativa, no les va a decir nada porque supieron reconocer que es una subordinada y que es relativo. Hasta ahí todo bien, listo, ya está. Pero después si quieren completarla, si por así decirlo, si quieren tipo ponerle el caso en el que está, que bueno, como ustedes sabrán seguramente, las subordinadas dependen de una oración principal. ¿Ok? Las subordinadas siempre van a aparecer o bueno, suelen aparecer encabezadas de un pronombre relativo y con un verbo que no va a estar coordinado con el verbo principal, ¿ok? Por ejemplo, nosotros acá no tenemos a nada, literalmente no tenemos nada que conecte con el verbo instructed, ¿ok? No hay ningún nexo coordinante. Bien,
Y acá va a tener la misma estructura, es decir, esta va a ser una preposición también. Y insumo y hubo está en ablativo, por lo tanto también va a tener el mismo sentido que incole medio. ¿Ok? Va a ser un ubi. Que voy a ponerlo acá. Ubi. Y acá va a ser ubi también. Y a todo esto las subordinadas siempre van a contemplar un verbo por dentro, ¿ok? Siempre van a tener un verbo, ya sea conjugado o no, ¿ok? Bien. El verbo conscriptera. El verbo conscriptera es reclutar, ¿ok? Entonces, como está en, ¿cómo se llama esto? Pretérito perfecto, o sea, está en perfectum. Acá, si no me equivoco, está en pretérito, no, en futuro perfecto, perdón, pretérito plus con perfecto. Vamos a tener que, ¿cómo se llama? Traducirlo como lo que habíamos visto antes, que es la perífrasis, ¿ok? Que es el verbo auxiliar, el verbo principal en participio, ¿ok? Como el verbo es reclutar, es decir, había reclutado, ¿bien? En este caso el sujeto va a ser el mismo, ¿ok? El sujeto va a ser el mismo, por lo tanto vamos a tener que suponer que otra vez va a ser César. Entonces, César había reclutado, ¿y qué había reclutado César? Vamos a tener que hacer otra vez el análisis. En este caso, acá pueden ver algo en acusativo, que no siempre tipo, van a ser como este tipo de palabras, también puede ser como el pronombre, que en este caso, si nosotros vamos un pronombre, va a ser, justamente va a estar en acusativo, ¿ok? Y acá, ¿cómo se llama? La subordinada, al estar encabezada por el pronombre relativo que está en acusativo, va a cumplir en la oración la función de objeto directo, ¿ok? Por lo tanto, va a tener un antecedente, y ese antecedente también va a tener que estar en el mismo caso que el pronombre relativo, ¿ok? En este caso, el quas, perdón, la subordinada va a depender de tripliquem aquim, si no me equivoco, porque dos legiones quiere decir otra cosa. Entonces, más o menos, para así decirlo, la oración nos quedaría tipo algo así. César colocó 3 filas en medio de la colina. Y bueno, acá sería en la cima de la montaña, pero bueno, para no ser redundantes, como que nos soltamos yugo. En la cima de la colina colocó, por este tipo de verbo colocawit, colocó 2 legiones. Ah, no, se tenía razón, miran, 2 legiones. 2 legiones y 2 legiones que, ok, 2 legiones que, y acá volvemos a lo mismo antes, que nosotros podemos ver que es una preposición más, nosotros tenemos que marcarlo como ubi, bien. Bien, entonces nos quedaría, acá ya la oración estaría completa, la analizamos. Entonces sería César. César colocó 3 filas en medio de la colina. ¿Cómo se llama? En la cima colocó, ok, en la cima colocó 2 legiones que conscriptera había reclutado, dije, ¿no? Sí, que había reclutado. Dios mío, chicos, esto es un horror. El próximo es un adverbio, ¿ok? El próximo es un adverbio que en este caso va a cumplir la función de circunstancial de tiempo, ¿ok? Y va a querer decir recientemente, ¿ok? Es un adjunto. Entonces, la traducción nos quería algo así. Retomo otra vez. César colocó en el medio, en 3 filas en medio de la colina. En la más alta colocó 2 legiones que había reclutado recientemente,
que había reclutado recientemente en la Galia Citrione. Lo pueden traducir como Cetrior, por así decirlo, que es como una parte de lo que viene siendo la... ¿Cómo se llama? El... Bueno, acá se remiten a los mapas, no hay que... Cetrior, pongan Cetrior, analícenlo, tipo, trabajanlo así, porque es una parte de la montaña que está entre las Galias que en el texto conocido ven que son tres, y bueno, queda entre una de las partes que era, bueno, la van a ver en el final, ahora no, así que tranqui. Dije que había reclutado recientemente, recientemente en la Galia Cedrion, coma, y ¿qué más? Y todas las tropas auxiliares. Ok. Entonces, quedaría así la traducción. Entonces, más o menos como para ir de apoyo, vamos a hacer así. César, que es el sujeto, César colocó, ok, en medio de la colina, tres filas en medio de la colina, y en la cima, Insumayugo, colocó dos legiones que, ok, que había reclutado recientemente, que es el próximo, en la Galia Cetrior. Y todas las tropas auxiliares, ok. Acá más o menos como que se supone justamente el Akiem, que son las filas que... ¿en qué me refiero con filas? Es que como es un texto bélico, fila hace alusión a una fila de soldados, ok. Así que nada, eso. Esta es la oración como desconocida, por así decirlo, que entra en el parcial y que quedaría así analizada. Yo esto lo voy a pasar limpio porque la verdad me parece un desastre y una falta de respeto mandarlo así. Así que nada de eso. No sé si hay alguna duda, consulta que haya quedado. O están bien así. Para mí se entendió todo, amigo. La verdad, bastante bien. Después cualquier cosita te voy a mandar mensaje porque hay cosas como que son del primer parcial que no me quedaron claras Bueno, y que es más enunciado de cosas, como buscar en el diccionario, por ejemplo, que ya ni me acuerdo porque, sea medio o tranquilo. sea, que es súper básico, pero son cosas que me quedaron así medio en el aire, porque le presté mucha atención al análisis sintáctico y tal vez esa parte me quedó medio perdida. Claro. Así que, Bueno, igual nada más. tranqui, vos mandame nomás y yo contesto. El resto, si no tienen alguna duda, cortamos acá si quieren. Bueno, igual yo voy a estar por la facu, así que de última me pueden mandar un mensajito si me ven por ahí y quieren que revisemos algo. Yo no tengo ningún problema, tampoco tengo ningún problema en dar otro grupo de estudio dentro de poco, o para el recuperatorio también. Esperemos que no, pero nada, eso. Bueno, muchas gracias por sumarse a este intento de grupo de estudio, por así decirlo, que salió medio mal. Pero nada, eso. Muchas gracias por sumarse y bueno, nos estamos viendo. Bueno, nos vemos. Gracias, Ronnie, chao. Chao, nos vemos.